¿Qué tal, amigos y amigas que me siguen en las diferentes redes sociales? Eh, Bienvenidos a esta nueva presentación de una videoconferencia. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, soy psicólogo de profesión con ya 12 años de experiencia profesional y, por supuesto, un investigador, ¿sí? Un investigador tanto en los campos de la psicología teórica como de los campos de la psicología aplicada. Eh, Antes de entrar directamente a lo que es la conferencia sobre lo que vamos a tratar el día de hoy, que es la importancia del marco teórico en una investigación, en una tesis, en una monografía o los nombres que quieran denominar. Ya, vamos con lo que es el marco teórico, ¿sí? El marco teórico. Eh, a ver, dentro de los procesos de investigación, ¿sí? Puede ser investigación básica, como puede ser investigación ya avanzada. Digamos que desde la escuela ya hacemos un poco de investigación, ¿sí? Cuando nos mandan a leer ya estamos investigando, ¿sí? Cuando leemos un libro estamos investigando. Cuando vemos un video en YouTube estamos investigando. Eh, Cuando observamos, ¿sí? Como cuando observamos la realidad de nuestra familia, de nuestra sociedad, de los medios de comunicación, de las redes sociales, estamos, de alguna manera, estamos investigando, ¿sí? Incluso a veces cuando hay chismes, estamos como que tratando de escuchar a ver qué dicen y estamos como que tratando de investigar, ¿sí? ¿Qué pasó y todo eso? O sea, como que, incluso hasta eso, ¿sí? Aunque bueno, respecto al chisme tengo una conferencia específica sobre qué es la psicología del chisme, la psicología del chisme. Yo les invito a que vayan a YouTube y vean mi videoconferencia sobre lo que es la psicología del chisme. Ahí también hablo ya de estas cosas. Entonces, permanentemente estamos investigando, ¿sí? Estamos conociendo, estamos leyendo, estamos observando, estamos conversando con otra persona. Todo eso son fases o tipos de investigación. De pronto puede ser investigación muy básica, ¿sí? Hasta en la escuela, como les digo, cuando nos mandan a leer, a estudiar una prueba, estamos de alguna manera investigando, ¿sí? Pero por supuesto ya hay investigaciones mucho más rigurosas, ya en una tesis de tercer nivel, una tesis de maestría, de pronto en una tesis de doctorado o de PhD, estamos investigando. Y son investigaciones de pronto mucho más avanzadas. Y bueno, eso ya requiere un proceso más específico. Y bueno, cuando hacemos una tesis, pues por supuesto hay ciertos rasgos y elementos de la investigación. Lo mismo el periodista. El periodista cuando hace una noticia, el periodista tiene que ir a investigar, pues, verificar fuentes, que uno le dice a una persona, sucede un accidente, por ejemplo, ya un choque en la esquina de un carro con otro. Entonces, el periodista, si quiere hacer la noticia sobre eso, tiene que ir a investigar sobre una persona que choca con la otra persona que choca, de pronto una o dos personas que observaron ese choque y de pronto alguien más, ¿sí? Son fuentes, ¿sí? Cada persona es una fuente de información, ¿sí? Entonces, tanto el afectado como el chocado, como el que le chocó, el testigo, son fuentes de información. Entonces, yo tengo que ir buscando diversas fuentes para ser menos subjetivos, porque si voy solamente donde el uno, entonces va a decir al otro todo lo negativo. Tengo que escucharle también al otro, y no solamente al otro, sino al otro que observó también. De pronto hay otro más que observó, dos o tres que observaron. Entonces tengo que hacer un muestreo de todas esas versiones, tratar de verificar qué mismo pasó, hacer de pronto otro tipo de investigaciones, y también el periodismo investiga, ¿sí? Eh, y así, digamos, todo eso son procesos de investigación, son procesos de investigación. Por ejemplo, yo tengo mis entrevistas también que hago en YouTube, ¿sí? Tengo varias entrevistas, tengo varios invitados y de alguna manera les estoy investigando, porque bueno, conociendo su vida, sus experiencias, sus estudios, sus prácticas, a lo que están dedicados. Entonces, la entrevista de por sí ya es un proceso de investigación. Ahora, claro, por un lado están las metodologías de la investigación, que son muy importantes, las metodologías y dentro de eso los métodos y las técnicas de investigación, como es la entrevista, el análisis documental, lo que es la biografía, ¿sí? La encuesta,
Todas estas herramientas yo tengo en mi canal de YouTube también videoconferencias sobre eso. Ahora, vamos acá al marco teórico. El marco teórico está muy relacionado con lo que es el análisis documental, ¿ya? El análisis documental está muy relacionado al marco teórico, ¿ya? Entonces, vayan también a mi videoconferencia sobre análisis documental. Ahora, ya para entrar en lo que es esto como una introducción sobre el tema. Ahora, ¿qué es esto del marco teórico? ¿Sí? Porque siempre, o sea, a veces, por ejemplo, las personas que investigamos, que leemos, que damos clases, somos acusadas de muy teóricos. A mí me pasa mucho esto. Dice, oye, es que vos eres muy teórico. Hasta mi misma familia me dice, vos eres muy teórico, dice. ¿Sí? Y amigos también, oye, dices que vos eres muy teórico, o sea, porque ven letras, porque ven varios autores, letras principalmente. La gente relaciona el marco teórico con las letras. Pues evidentemente sí tiene un sentido de letras, pues, o sea, sí es cualitativo el marco teórico. Ya el marco teórico sí es cualitativo. Sin embargo, es muy importante las teorías, ¿ya? Pero a veces justamente eso quiero ir aclarando, las malas formas de ver al marco teórico, porque la gente cuando te dice, oye, eres muy teórico, es como te está deslegitimando la importancia de las teorías, es como que le ven algo negativo a las teorías, es como que dice, ah, no, es que no eres, este man no es práctico. O sea, no pone en práctica. Me han dicho a mí, y bueno, dicen a otras personas también cuando leemos, cuando investigamos y todo. Entonces, yo tengo mucha gente que me dice, oye, vos eres muy teórico, me dice. Pues, bueno, pues sí, pero es que la teoría es práctica y la práctica es teoría, ¿sí? Entonces, ya porque ven letras dicen que es teórico y que eso es negativo. O sea, a la gente piensa que ser teórico es algo negativo. Ese es el cuestionamiento que yo tengo y por eso justamente, aparte de otras cosas que son elementos, me ha motivado también a hacer esta videoconferencia, ¿ya? Porque la gente piensa que ser teórico es algo negativo, ¿sí? Y algunos son hechos los muy prácticos, digamos así, pero poco conocen de teorías, de teoría y de teorías. Poco conocen, porque no leen, jamás han leído ni un libro a veces. No leen a veces ni el periódico, van a leer otras cosas. Entonces, que esa persona venga a acusarte de teórico cuando realmente no lee ni siquiera el periódico, pues es medio grave, ¿ya? Entonces, la teoría también es práctica, ¿sí? Como decía Kurt Lewin es un psicólogo y tengo una conferencia también sobre Kurt Lewin, sí, un psicólogo. Vayan a mi conferencia sobre Kurt Lewin, ahí también van a entender muchas cosas. Kurt Lewin decía que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿sí? O buenas teorías, yo le agregara buenas teorías en plural, ¿ya? Entonces, él decía esto, no hay nada más práctico que una buena teoría, pero yo le agregaría teorías, repito, ¿sí? Entonces, son importantísimas las teorías son muy importantes. Ahora, ¿qué es una teoría? ¿Ya? Entonces, eso vamos a revisar ahorita. Proviene de teoros, ¿sí? Teoros, que significa representante, representar, ¿sí? Teoros viene de representar, ¿sí? Es en griego, teoros. Formada de tea, que quiere decir vista, ¿sí? Y oro, que quiere decir ver. ¿Ya? Entonces, representar, vista, ver, representar algo, ¿sí? Representa algo. La palabra en griego significa contemplar o especular, ¿sí? Algo contemplativo, meditativo, que necesita reflexión, que necesita... No es algo que actúas por actuar, sino la teoría requiere un cierto proceso de, a ver, estamos aquí, pues vamos a contemplar, vamos a reflexionar, estamos viéndole a alguien, estamos observando un fenómeno, la sociedad, de pronto la naturaleza, un pájaro. Entonces, eso implica todo un proceso de reflexión, ¿sí? Implica todo un proceso de reflexionar, de pensar, de contemplar, de especular incluso, ¿sí? La especulación, ¿ya? ¿Y qué es la especulación? Tiene que ver con mirar, con ver, ¿sí? Es como que ves posibilidades, ¿ya? Es un mundo de posibilidades para explicar determinado fenómeno. Cuando Newton el gran físico que observó la importancia de la gravedad, ¿sí? ¿Por qué los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, digamos así? La leyenda cuenta que él estaba sentado en un árbol y vio caer la manzana y él se preguntó, bueno, a ver, cae la manzana, pero ¿qué es lo que le jala la manzana hacia el suelo? Entonces él teorizó y
en base a esa especulación, pues tuvo muchas hipótesis o suposiciones, supuestos o creencias, y son hipótesis, son planteamientos momentáneos que me permiten explicar un fenómeno, como por ejemplo, ¿por qué cae la manzana? De pronto Dios está abajo, entonces está jalando a la manzana, puede ser una teoría o una hipótesis, más bien dicho, no una teoría, una hipótesis. Y la hipótesis, bueno, más bien dicho, la hipótesis está muy relacionado con la teoría. Son hipótesis que se plantean y que esos pueden ser momentáneas, no son definitivas hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Entonces, una hipótesis está muy relacionado con lo que es la teoría, ¿sí? Es lo hipotético, el supuesto, suponer algo, ¿sí? Como decía el Chavo del Ocho, supositorio. No, mentira, es un bromita. Ya, entonces, suponer es creer en algo, pero esa creencia tiene que ser comprobada después, ¿ya? Entonces, eso es importante. Entonces, cae la manzana, según Newton, ¿sí? Cae la manzana, pues, ya yo veo que cae la manzana, pero bueno, ¿por qué cae la manzana? ¿Cómo así? ¿Quién jala la manzana? ¿De dónde sale de dónde surge esta fuerza que le atrae hacia la tierra? Entonces ahí viene todo un proceso de, ¿qué? De contemplación, de especulación, de ver posibilidades, de explicación de ese fenómeno, ¿ya? Y así en muchas cosas. Eh, de acuerdo con algunas fuentes, ya habíamos explicado qué son las fuentes, ¿sí? Teorein era frecuentemente utilizado en el texto de observar una escena teatral, ¿ya? Entonces, teoría tiene que ver mucho con representar una escena teatral, el teatro, observar una obra, ¿ya? Observar una escena de teatro, ¿sí? Entonces, de ahí viene también teoría. Teoría viene de observar, entonces tiene mucho con ver, con observar, ¿sí? Lo que quizá explica el por qué algunas veces la palabra teoría es utilizada para representar algo provisional. Esto es importantísimo, provisional, ¿ya? Eso es muy importante, ¿sí? Porque una teoría es algo provisional que explica ciertos fenómenos hasta que después viene otra teoría y cambia eso de ahí, ¿sí? Por ejemplo, antes, en el mismo campo de la física, en el mismo campo de la historia de la física, ¿sí? La física principalmente lo que he estudiado es la materia, la física clásica. Ya después, ahora en el siglo XXI, vienen otras cuestiones como la física cuántica, la relatividad y todo esto. Pero la física clásica ha estudiado principalmente lo que es la materia. Ahora, dentro de la física hay una parte que es la cosmología, ¿sí? Estudiar el cosmos, el estudio del cosmos, de la astronomía, ¿sí? La astronomía, los astros, desde un punto de vista lógico, con criterio, etcétera, ¿ya? Entonces, en la historia de la física han habido muchas teorías. Por ejemplo, una de las teorías que se investigó y que se planteó inicialmente es que la Tierra es el centro del universo. Entonces, alrededor de la Tierra gira el Sol, la Luna, los otros planetas. Esa era como una teoría o hipótesis, ¿sí? Que están relacionados estos dos términos. Una teoría o una hipótesis, ¿sí? De que la Tierra era el centro del universo. Después vino ya Copérnico, vino Galileo Galilei, bueno, otros físicos ya del siglo XVI, XVII en Europa, y dijeron, bueno, no, pues, o sea, hacen sus observaciones, ven otras posibilidades, estudian otros textos filosóficos, históricos, observan un poco observan el sistema, digamos, los astros, y en torno a eso plantearon otra hipótesis. ¿Y cuál era esa hipótesis? Que revoluciona el mundo. Es que la Tierra no es el centro del universo, sino ¿quién era el centro del universo? Que plantearon ellos, la revolución científica, los físicos, los astrónomos, la cosmología, es que el centro del universo era el Sol, ¿sí? El Sol, el de nuestro sistema solar, y por eso ahí viene el tema del sistema solar. Entonces el Sol es el centro y alrededor del Sol giran los planetas, giran los planetas alrededor ¿sí? Eso principalmente, ¿sí? El sistema solar. Entonces los planetas ya no es que los planetas giraban alrededor de la Tierra, sino ahora la Tierra y los otros planetas giran alrededor
del Sol. Ese es otro planteamiento de la física, ¿sí? Y después ya van a venir otras cosas, ya un poco medio más, todavía incluso ya se están planeando cosas medio aparentemente más descabelladas, pero se está descubriendo otras hipótesis, otras teorías en base a la investigación, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, ahora ya se está hablando incluso del Big Bang, se está hablando de otros temas, de la espiralidad, de la forma espiral del sistema solar y de cómo el sistema solar transita a través de toda la Vía Láctea. Bueno, son otras posibilidades, otras hipótesis, otras teorías que en base a la investigación, a observaciones, pues se van desarrollando. Entonces, esas son teorías en base a investigaciones. ¿Ya? Entonces, es algo provisional, no más una teoría, es algo provisional, mientras no se demuestre lo contrario. Ahora, claro, esa teoría tiene que de alguna manera ser también observada, investigada, un poco verificada, bueno, sería verificada, ¿ya? No es algo que se me viene a mí del Espíritu Santo y de Diosito, no, son hipótesis en base a observar, a experimentar, a, a, a verificar ciertos elementos. Entonces, significa representar algo, ¿sí? También dice que es un conjunto organizado de ideas, de pensamientos, de ideas, de creencias incluso. Conjunto organizado de ideas, de creencias, que explican un determinado fenómeno, ¿ya? Puede ser el caso de cómo funciona el sistema solar, ¿sí? O el planeta, perdón, o el universo. Lo otro que puse el ejemplo es por qué se da el tema de la caída de la manzana de Newton, pues, ¿por qué cae la manzana? Pues, o sea, cae, pero ¿cuál es la explicación? Hay un dios abajo, de pronto hay un animal un monstruo que está jalando a la manzana con energía y todo el mundo. Entonces son formas o son un conjunto de ideas de un determinado fenómeno, ¿ya? Deducidas a partir de la observación, la experiencia o la experimentación y el razonamiento lógico, ¿ya? Eso es muy importante. La observación, la experimentación y el razonamiento lógico, el pensamiento lógico, ¿ya? Secuencial, que tenga una cierta, un cierto argumento, digamos así, ¿ya? Entonces, uno escoge un fenómeno, como puede ser la caída de la manzana, como puede ser cuál es el centro del universo, ¿ya? O, por ejemplo, pueden ser en temas ya más sociales, más humanos, cuáles son los factores que promueven la depresión, cuáles son los factores principales que hacen que haya una depresión, ¿ya? Pueden ser, en el caso de la depresión, pueden ser factores internos de la persona, de pronto genéticos. En el caso de la depresión puede ser genética o rasgos genéticos. Puede haber otra explicación de por qué realmente la economía del país está tremenda y esa persona no tiene trabajo, por lo tanto está tan triste, tan desesperado que no puede trabajar, no tiene qué comer, realmente es preocupante como mucha gente seguramente está ahorita. Entonces ese puede ser un factor externo, el factor económico, cómo influye en la depresión. Entonces, es otro factor ya ambiental. El otro factor puede ser genético, biológico. Otro factor de la depresión puede ser que estás en un ambiente medio relativamente tóxico, como dice ahora, un ambiente conflictivo, ¿sí? Ese puede ser otro factor, ¿ya? Otro factor puede ser que se murió alguien o se fue alguien y eso le ha durado tanto tiempo, más de 6 meses, más de un año, pues esa persona está siempre triste y es tan prolongada, entonces por lo tanto es la depresión, ¿ya? La tristeza es algo más pasajero, ¿sí? Muchas veces, por un duelo mismo, a veces uno sí queda triste, cuando por ejemplo hay un divorcio, está triste, cuando se va un amigo se va de viaje, se va a otro lado, una amiga se va a otro lugar, cuando muere el perrito, etcétera. Hay diferentes, entonces eso le genera a uno emociones, pues le genera tristeza, pero ya otra cosa es la depresión, que ya es un proceso más largo, es una tristeza mucho más prolongada y ya se convierte casi en una patología, ¿ya? Entonces, a veces algunos lo utilizan como sinónimo, depresión y tristeza, pero yo sí le diferenciara en que la tristeza es un poco más específica, más corta, y la depresión es algo más prolongado, como que ya está ahí permanente y eso incluso le afecta
al cuerpo, le afecta a otras situaciones, entonces es mucho más complejo, ¿ya? Entonces puede ser otra cuestión si tomamos el tema de la depresión, ¿ya? Y así hay en el tema social, por ejemplo, ¿cuáles son las explicaciones de que estamos en una crisis económica y no hay trabajo, toda la gente está desesperada? Pues una explicación puede ser porque estamos en COVID, ¿ya? Es lo más simple. Es que hay COVID y todos estamos así, entonces puede ser una explicación. Otra explicación puede ser que los últimos 13 años prácticamente mucha gente saqueó el país por casos de corrupción que se han encontrado, ¿sí? Por mal manejo de la economía, por desperdicio de los recursos públicos, por no tener reservas monetarias, etcétera. Y ahí les recomiendo, por ejemplo, una videoconferencia, perdón, una entrevista que tengo a Matías Abad Merchán, que hace una reflexión por qué el Ecuador ahora en el 2020 estamos en una crisis brutal en el aspecto económico. Entonces, pueden haber muchas teorías o hipótesis que expliquen por qué estamos en una crisis. Para unos pueden aculparle a Lenín Moreno, ¿ya? Únicamente. Otros dirán, posiblemente, qué sé yo, es culpa de Correa, ¿ya? Otros dirán, no, pues es culpa de la crisis del 99. Otros dirán, qué sé yo, nos quiere, la UNESCO, perdón, la ONU nos quiere controlar. Y así un sinfín de hipótesis, de teorías que pueden explicar ese fenómeno que es esta crisis que estamos pasando, esta crisis económica en el Ecuador en el año 2020. ¿Ya? Entonces puede ser otra explicación. Pero para ello, ¿sí? Ese es un fenómeno, pero para ello, ¿qué necesito? Observación, experimentación, razonamiento, búsqueda de diversas fuentes, ya todo un proceso ya de investigación. Entonces, esa es una teoría. No es suponer por suponer. O, de alguna manera, o si es que supongo algo, eso tiene que ser de alguna manera un momento ahí y después tengo que experimentar, tengo que buscar fuentes, tengo que hacer encuestas, tengo que hacer entrevistas, tengo que hacer un experimento, puedo hacer, qué sé yo, un proceso de observación, etcétera, 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 todas las técnicas. Entonces, las teorías provienen de ahí, ¿sí? Son formas de ver, de plantear, de explicar ciertos fenómenos, pero para ello sí necesita una observación, una experiencia y un razonamiento, ¿ya? Entonces, de ahí vienen las teorías, de ahí vienen las teorías de experimentar, de observar. O sea, no es porque uno vino el Espíritu Santo y me dijo, esta es una cosa, el COVID es porque realmente ya todos nos vamos a morir y así el Espíritu Santo. De pronto, sí pueden haber teorías que del Espíritu Santo, o sea, sí pueden haber, la teología aporta a eso, ¿sí? Investigar sobre estas experiencias místicas, de pronto conocer la ciencia del yoga, ¿sí? De los planos extrasensoriales. O sea, ya han empezado a haber investigaciones sobre estos campos. De pronto, si es que es obra del Espíritu Santo, entre comillas, o de algo que está más allá de lo material, ya comienzan a haber ciertas investigaciones. Y ahí, por ejemplo, les recomiendo Rupert Sheldrake, ¿sí? Es un biólogo inglés, Rupert Sheldrake, que está un poco cuestionando la visión clásica de la ciencia. Rupert Sheldrake. Pero hay otros también que están cuestionando este modelo materialista de entender la ciencia, ¿ya? Y cómo investigamos también la espiritualidad, ¿ya? Porque si es que decimos que es del Espíritu Santo, entonces de pronto la espiritualidad también requiere una cierta investigación, ¿ya? Material o no material, necesita hacer un proceso de investigación, ¿ya? Entonces, esa es una teoría. Una teoría es algo que se puede observar, que representa algo, la forma de explicar un conjunto de ideas o de pensamientos que explican determinado fenómeno, como la caída de la manzana, como cuál es el centro del universo, como la depresión, las causas de la depresión, como puede ser el tráfico en la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos fenómenos, de acuerdo ya a cada campo, cada disciplina, ¿sí? Entonces, incluso determinados fenómenos requieren disciplinas, un equipo multidisciplinario para explicar determinado fenómeno. Y ahí les recomiendo mi videoconferencia sobre metapsicología y pensamiento complejo. Entonces, esa conferencia es muy buena para entender estas cosas, de los equipos multidisciplinarios para entender ciertos fenómenos. Es decir,
Si hay una crisis, a ver, vamos con el tema, por ejemplo, ahora del COVID, ¿ya? De pronto dice que el COVID mata. El COVID mata, ¿sí? Mata a mucha gente en el mundo. Esa es como una hipótesis, ¿ya? O mejor dicho, estamos en un tema de pandemia internacional, ¿ya? Vamos al tema más bien más concreto. ¿De dónde surgió este virus? ¿De dónde surgió este virus? Unos dicen que del mercado de Wuhan, en China. Otros dicen que fue creado en un laboratorio, ¿sí? Otros dicen que es un plan macabro de la Organización de Naciones Unidas. Otros aculpan, dicen, no, es que esto es una cuestión provocada por el comunismo, o el comunismo chino. Otros dicen que es promovida por el sistema eh, conservador, capitalista de Estados Unidos. Es otra hipótesis. ¿Ya? Entonces, hay muchas explicaciones de dónde sale este virus y por qué se expande en el mundo. ¿De dónde sale? ¿Quién provocó esta pandemia? En cambio, otros dicen, no, esto es solo un montaje nada más y la gente se está creyendo, pero realmente no es ninguna enfermedad muy grave y más bien los que se están muriendo son por otras circunstancias y se les hace pasar como si fuera COVID. Esa es otra teoría. ¿Ya? Entonces, hay un sinnúmero de explicaciones de un determinado fenómeno que es cómo surgió el tema del COVID. ¿Ya? Entonces, eso es el tema del marco teórico. Y desde esa perspectiva yo puedo tener explicaciones sociológicas, antropológicas, psicológicas, médicas. Dentro de las mismas médicas puede tener diferentes versiones. Dentro de la misma psicología puede tener diversas versiones, diversos psicólogos. Dentro de la biología puedo tener un biólogo, tiene diversos criterios. Pues justamente eso es explicar un fenómeno. Y por eso es que les recomiendo vayan a la videoconferencia sobre... por un lado también, a ver, las conferencias sobre metapsicología y también sobre metodología de la investigación, ¿ya? Ya, ahí explico este tipo de situaciones. Ahora, vamos a esto de la teoría y la práctica, que en algo ya explica qué es esto de ser teórico y de ser práctico, ¿ya? Entonces hay gente que dice, chuta, hay gente que dice, no, es que es importante las teorías, ¿ya? Son muy importantes las teorías. Y claro, de pronto alguien dice, no, esta teoría es importante. Esta teoría es importante. Entonces hay que creer en esta teoría y por lo tanto no hay que cuestionar ni decir nada. Entonces es de esta teoría y esa es la verdad única y ese es y ya. No hay más. Ese es el un extremo. ¿Sí? Tener una idea, una suposición en base a una cierta experimentación, a una observación. Yo tengo una teoría, una hipótesis, una forma de explicar un determinado fenómeno. Es una teoría, ¿ya? Que representa un determinado fenómeno, es la explicación de un determinado fenómeno. Eso es la teoría. Y hay una teoría que explica eso. Esa es una visión. Entonces alguien dice, es muy importante esa teoría. ¿Ya? Ese es el un extremo, que está aquí, que es esto de aquí, que es muy importante la teoría. ¿Ya? Ya. Entonces, alguien dice, no, es que la práctica no vale nada, la práctica no sirve de nada, lo importante es solamente estar especulando, estar observando, estás viendo, entonces ese es el un extremo, ¿ya? Solamente es como que un ideal nada más, una idea que tienes nada más. Entonces el un extremo, es una teoría, es una idea, es una creencia, es una hipótesis sobre algo, sobre un determinado fenómeno. ¿Ya? Entonces, ese es el un extremo. El otro extremo es la práctica, ¿sí? Es decir, yo he conversado con gente y seguramente me están escuchando algunos que me dicen, no, es que la práctica es lo importante. Tienes que hacer práctico lo que estás hablando. Tienes que hacer práctico lo que nos estás diciendo. Tienes que ser práctico. O sea, vamos a lo práctico. No hablemos de teorías. ¿Para qué vamos a hablar de teorías? De ideales. ¿Para qué vas a estar reflexionando? No, pues la práctica. Tienes que estar en la práctica. Es importante la práctica. Entonces, gente dice, no, es que yo soy práctico. Yo soy práctico. O sea, yo tengo que poner las cosas así, poner práctica. Vos eres muy teórico, dice, vos no, solo pasas con tus libros, con tus cosas, me dicen así, familiares, amigos y mucha gente también en las redes sociales. Dice, solo pasas ahí en la teoría y no haces nada de práctica, me dicen a mí, o a otra gente también. Dice, es muy teórico, es muy intelectual, ¿sí?
Entonces, a veces los supuestamente muy prácticos, o sea, para ellos solamente la práctica, tienes que actuar nada más sin un proceso de reflexión. Entonces, este es lo otro extremo, ¿sí? Lo muy teórico de pasar solamente ahí en los libros, en los laboratorios, ahí, sí, ahí en el laboratorio, ahí haciendo observaciones, o en el caso de las humanidades, solo en los libros, leyendo, viendo videos y todo eso. Ese es el un extremo. El otro extremo es solamente practicar y sin cuestionarte nada, o sea, solamente ahí actúas porque tienes que actuar y nada más. Entonces, eso es la práctica. O sea, hay gente que es, incluso jamás han leído un libro y ya cuestionan a las teorías. No saben ni qué es una teoría y ya están cuestionando las teorías. A los teóricos, es muy teórico. Y no se da cuenta que su propia práctica ya es una teoría. ¿Ya? No se da cuenta que su propia práctica, hay mucha gente que su conducta, que su pensamiento, que su forma de decir las cosas o ciertas frases, eso ya es una práctica y esa práctica ha sido estudiada desde hace 4.000 años, 6.000 años. Lo que esa persona está diciendo ya es un pensamiento de alguien, ¿sí? O lo que está haciendo. Eso ya lo hizo otro en otra época, en la Edad Media, en la Edad Moderna, hace 100 años, hace 5 años, hace 10 años. Hay gente que piensa que su práctica es su práctica y no se da cuenta que hay los teóricos que estudian esas prácticas a través de la historia. Pues, y mucha gente, entonces, por eso es que cuando alguien dice, no, es que, por ejemplo, en el caso de la política, ¿ya? Hay gente que dice, es que el país necesita, hay que exigirle al gobierno que haga esto. El gobierno nos tiene que dar esto, nos tiene que dar salud, nos tiene que dar educación, nos tiene que dar seguridad social, nos tiene que dar economía, por poco nos tiene que dar pensando. Hay gente que piensa eso y dice, eso es mi idea, dice, esa es mi idea. Así dice, es mi idea. Pero no se dan cuenta que esa idea ya se dijo hace 5, 10, 15, 20, 50, 60, 100 años. ¿Ya? Por otra persona. Y el teórico, como ya sabe, que esa línea de pensamiento ya viene de una concepción teórica, ideológica. Ya más o menos se sabe uno, cuando estudia muchas teorías, compara teorías, construye muchas hipótesis sobre algo, ya más o menos sabe esa persona en qué línea está. Yo tengo amigos que me dicen, no, es que yo no soy socialista. Yo no soy socialista. No. Si vos me dices socialista, yo no soy socialista. Me dicen a mí. ¿Ah? Yo por ejemplo digo, no, es que eres socialista. No, es que yo no soy socialista, pero total están exigiendo. No, pues es que el Estado tiene que dar educación. No, pues es que estos ricos son un asco. Es que no, yo no apoyo a los ricos. No, es que esos ricos y esos ricos y no, pues esos ricos. Pero eso ya es una idea de Marx, por ejemplo. A pesar de que esa persona jamás haya escuchado de Marx, pero está diciendo esas frases, el teórico que ya sabe sobre Marx, que sabe sobre el liberalismo, que sabe sobre el anarquismo, sabe que esa persona de alguna manera está en la línea de Marx, por ejemplo, o de Adam Smith. Hay otros que dicen, no, pues es que hay que luchar por la libertad, tiene que haber libre mercado, tiene que haber gran empresa, tiene que venir la inversión internacional y en cambio no hay que desaparecer completamente al Estado. Entonces uno ya sabe, dice, no, pues esto más o menos está por la línea liberal. Es alguien que ha estudiado teorías, ha investigado teorías, historia y todo esto. Entonces ya más o menos sabe que esa persona está en la línea de Adam Smith, aunque esa persona jamás haya escuchado sobre Adam Smith, o sobre Marx, o sobre Simón de Beauvoir, o sobre etcétera, 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 ¿ya? Pero el que estudia teorías, historia de las teorías, historia de las ideas, etcétera, etcétera, entonces ya sabe más o menos que esa persona está en esa onda. Y esa persona jamás haya escuchado de Marx, o de Simón de Beauvoir, o de Adam Smith, dice eso sin pensar que su idea no es solamente su idea o su práctica, no solamente su práctica o su idea, sino que esa práctica que es en el lenguaje, que expresa a través de las palabras, de los gestos, de su vida, de su vida en sí misma, eso ya viene de la historia, viene de otras concepciones. Y además,
otra cosa que es muy importante, esas ideas a veces le llegan a esta persona, ¿de dónde? De la familia, de los medios de comunicación. Esa práctica que dice esa persona hacer, lo que está practicando, que está llevando a acción, eso ya lo hicieron otras personas, ya lo experimentaron otras personas en la historia, lo que esa persona hizo. ¿Y cómo le llega a esa persona esa práctica? Pues de cómo aprendió, observó a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus amigos, a su sociedad, a su cultura, a través de los medios de comunicación que siempre nos están dando y dando y dando ahí la información, entonces tanto nos lavan el cerebro que ya tomamos esas ideas sin un mínimo de reflexión. Supuestamente eso es práctica, sí, es práctica. No, es que esto es práctico, es algo práctico. Estoy haciendo esta manualidad, estoy haciendo este trabajo y estoy cogiendo el martillo y estoy cogiendo esta cosa. Eso es ser práctico. Pero esa misma práctica ya es estudiada por los teóricos. Por eso es tan importante conocer teorías, porque cuando uno conoce las teorías, ya sabe que esas prácticas más o menos ya se clasifican en determinada teoría. Por eso es tan importante tanto lo práctico como lo teórico. Ya vamos a revisar tanto lo práctico como lo teórico. Además, hay gente tan ensimismada que piensa que su propia práctica o de su propia familia o de su propio pueblo o de su propia empresa o de su propia cultura, esa práctica, ¿sí? Piensa que solamente es de ellos. Cuando realmente hay otras prácticas, no miran otras prácticas, no observan otras prácticas. Por ejemplo, sobre el diseño de joyas o sobre el diseño de un sombrero de paja toquilla o sobre la forma de llevar la contabilidad de una empresa o sobre la forma de hacer un mueble o la forma de preparar el arroz con huevo, ¿sí? Es la práctica que tiene una persona o una familia. Pero ¿qué pasa esas mismas prácticas gastronómicas, cómo son en la India, en la China, en Europa, en Estados Unidos? Esa misma práctica es diferente en otros lados. Entonces, por eso hay que hablar más bien no solamente de prácticas, sino de prácticas en plural. Prácticas en plural. Por eso hay que ver muchas prácticas y hay muchas herramientas, como por ejemplo los multilemas, que siempre, este mismo es un multilema, pero los multilemas para identificar prácticas, los sociogramas para identificar prácticas y todas las metodologías de la investigación para investigar prácticas. Por eso es que paralelo a esto les pido que vean mis videoconferencias de metodología de la investigación, multilemas, sociogramas, encuestas, entrevistas, todas estas nos permiten identificar prácticas en plural. ¿Cómo identifico prácticas, experiencias prácticas, vivencias prácticas? ¿Ya? Es por eso que la práctica tiene que ser plural. Entonces, si digo que alguien es práctico, ya está bien que sea práctico, pero también hay otras prácticas. Y no es la suya no es la única práctica. Hay otras prácticas en otras culturas, en otras ciudades, en otros pueblos, en otras religiones, en otras dimensiones del planeta, etc. ¿Ya? Entonces, ese sería algo más moderado. O sea, entender que sí, o sea, la práctica es importante, es muy importante la práctica, porque, claro, solo estoy divagando. Por ejemplo, solamente en la Biblia, solamente en la Biblia, o lo que diga Taitakura, solamente lo que diga Taitakura. Y lo que es Taitakura es una teoría, lo que dice Taitakura. Una teoría, lo que dice Taitakura. O lo que diga un medio de comunicación. Todo eso es una teoría. Entonces, claro, la cuestión es que yo tengo que buscar teorías en plural, así como prácticas en plural. Entonces, por eso es importante los procesos de investigación. ¿Ya? Entonces, esa es lo importante de las prácticas en plural, ver otras prácticas, comparar prácticas, ¿sí? Contrastar prácticas y teorías lo mismo, ¿sí? Teorías en plural, que no sea solamente la teoría de Taitakura. Si me quedo con la teoría de Taitakura, que me dijo ahí todos los domingos, pues me voy a alinear a lo que más o menos es esa cuestión, pero no investigo otras teorías. Lo que diga, por ejemplo, el testigo de Jehová, lo que diga el budista, el líder budista, el que hace yoga, lo que dice la ciencia, lo que dice la biología, lo que dice la historia,
que dicen las neurociencias, la psiquiatría, el periodismo, etc. Son teorías del periodismo, teorías de la medicina, teorías de la biología, teorías de la física, teorías de la química, teorías de la carpintería, teorías del calzado, teorías de la joyería, teorías de la construcción, ¿sí? Teorías de la arquitectura, teorías del derecho. Y hay diversas teorías, en plural hay teorías, entonces no hay que quedarnos solamente con una teoría. Y ese es el riesgo, quedarnos solamente con una teoría. Solamente lo que nos diga es el profe en clases, pues con eso es todo y ya, yo no, ya, con eso seguí en la universidad, pues esa es una teoría que yo aprendí y ahí me quedé, me gradué y ahí me quedé, no investigo más. Y esto pasa ahora mucho en las universidades. Nos quedamos con lo que digan los profesores, nos incentivan los profesores, sin tener un sentido crítico. Por ejemplo, yo en mi maestría o en mi carrera de psicología, yo tenía profesores, pero estaban en una línea. Jamás me mostraron otras cosas que yo fui descubriendo después, o paralelo, leyendo otras cosas que, más allá de lo que me diga el profesor o la profesora, o lo que me diga Taita Cura, o lo que me diga el presidente o el alcalde en un medio de comunicación. Hay gente que se come fácilmente el cuento de lo que dice el alcalde, de lo que dice el concejal, de lo que dice el chisme ahí en las redes sociales. Se come fácilmente el cuento. Y por eso digo, psicología, vayan y vean también la videoconferencia de psicología del chisme. Porque hay gente que se come fácilmente el discurso de un presidente, de un alcalde, de una junta parroquial, de Taita Cura, incluso hasta de mí mismo. O sea, yo no les pido a mí que me crean, ya crean en mí. No, investiguen ustedes mismos. De pronto lo que yo estoy diciendo es importante, es necesario, pero de pronto comparen con lo que dicen otros investigadores sobre las teorías, sobre las hipótesis, sobre la investigación. Comparen, comparen fuentes. No se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo. Comparen fuentes, no se dejen convencer fácilmente. ¿Sí? Entonces, por eso digo, incluso a mí mismo no me crean lo que estoy diciendo. Vayan y vean otros que dicen sobre las teorías, sobre la investigación, o sobre la psicología, o otros temas. Comparen, comparen. Alguien que está, tiene otra perspectiva. Todo eso es comparar teorías, comparar hipótesis, comparar discursos, comparar palabras, comparar formas de pensar. Comparar, no se queden con lo que yo diga, ni con lo que diga Taita Cura, o con Taita Pastor ahí en el domingo o el viernes cuando nos reunimos, la iglesia y todo eso. Comparen. A ver, y eso no solamente en la iglesia, cuando es uno un artesano, ¿sí? Ya está el artesano ahí, pues eso le enseñó, eso aprendió a tejer el sombrero de paja toquilla, pues ya tenía un textil, eso aprendió de su papá, de su mamá. Está bien, porque aprendió una cierta técnica, una cierta teoría, una cierta técnica de cómo hacer ese sombrero de paja toquilla. Pero de pronto en otros lugares del mundo hay otras formas de tejer ese mismo sombrero o de hacer ese mismo sombrero. Por lo tanto, tenemos que ir a investigar cómo hacen otras culturas sobre ese tejido del sombrero de paja toquilla. ¿Sí? ¿Y por qué tiene que ser paja toquilla? ¿Por qué no puede ser de hilo? Por poner una idea así, yo no sé mucho de estos temas, pero de hilo. O de algún otro material parecido a la paja toquilla. La palma, por ejemplo, no sé. ¿Por qué no hacer un sombrero de, qué sé yo, de tela, de otros materiales? Y solo estoy con el de paja toquilla. Está bien. De pronto puedo tener una parte que sea el sombrero de paja toquilla, pero otra parte puede ser de cuero, eso. Puedes. Entonces, a veces nos metemos tanto en la teoría del paja toquilla que no vemos más allá, o no vemos otras técnicas de tejido. Puede ser el mismo sombrero de paja toquilla, pero tejido de una manera diferente. Y así en todos los campos, en la construcción, en la albañilería, en el turismo. Entonces, lo que nos falta es sentido de reflexión, de buscar otras teorías, de ver otras prácticas. Y ahí vamos al tema más intermediario, que ese es un poco mi teoría, entre comillas. Yo creo que la teoría es igual a práctica.
Es una posición un poco más intermedia. ¿Ya? Yo creo que la teoría tiene que ser práctica y la práctica tiene que ser teoría. ¿Sí? Tiene que estar relacionado lo uno con lo otro. Porque cuando uno construye teoría, está practicando leer. Si uno construye, está practicando hacer historia, está practicando hacer investigación, está practicando ver un video para construir una teoría. Entonces, la teoría se produce a través de la práctica de la lectura, de la práctica de comprar libros, de la práctica de ver videos en YouTube, de la práctica en educarse. ¿Sí? Entonces, toda teoría tiene que ser construida desde la práctica y la práctica tiene que ser construida desde la teoría. ¿Sí? Por eso, teoría es práctica y práctica es teoría. ¿Ya? Y hay gente que es más teórica, por supuesto que está hasta el extremo de acá, que es mucho más teórica y solo vive en sus ideales, en sus notas, que es el extremo de la teoría. Y hay gente, en cambio, que es demasiadamente práctica, que solo piensa en sí mismo, en su práctica, la de su familia, o de su pueblo, de su nación, de su cantón, y no ve las prácticas de otras personas, familias, de otros amigos, de otras culturas, de otras religiones, etc. Está solo en su práctica y piensa que su práctica es la única que vale, pero las otras prácticas no valen. Entonces es el otro extremo. ¿Ya? Por eso digo que tanto teoría tiene que ser teorías y esas teorías tienen que estar ligadas a las prácticas y las prácticas tienen que estar relacionadas a las teorías. Y eso sí te da un sentido de libertad. Un poco. Uno no puede ser libre completamente, pero sí apunta a un cierto sentido más de libertad, de creatividad, de innovación, de tener criterios sobre las cosas, no convencernos lo que nos dice fácilmente el alcalde, el profesor, el conferencista, como en este caso, o el taitakura, o el pastor, o la novia, o el novio, el esposo, la esposa, el hijo, la hija. No convencernos fácilmente, pues tener un cierto sentido de duda también. Tampoco le estoy diciendo que desconfiemos completamente de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, del hijo, del taitakura, de mí, del político. Tampoco que vamos en el extremo de ser completamente desconfiados y decir que eso de ahí no vale. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en parte está bien escuchar, creer lo que diga Taitakura, pero comparemos con otros Taitakuras. De pronto, entre un mismo Taitakura y el otro Taitakura hay diferentes criterios. Entre un párrafo de la Biblia y otro párrafo de la Biblia, pues tienen diferentes cosas, diferentes pensamientos sobre una misma situación. De pronto San Mateo habla del amor, pero de pronto San Lucas dice otra cosa del amor mismo. Entonces en la misma Biblia hay diferentes posiciones sobre el mismo tema. Entonces comparemos. No solamente sigamos a un solo cura, sigamos a ese cura, al otro cura, al pastor, al otro religión, etc. Para tener diversos criterios. Algún profesor, al otro profesor, comparemos, analicemos y hagámonos un sentido propio, un criterio propio. Y esa teoría o ese criterio propio, pues dejémoslo hasta ahí, porque de pronto después viene otra experiencia y nos cambia eso de ahí. Por eso es que la teoría tiene que ser práctica, la práctica tiene que ser teoría. ¿Sí? Eso nos da un cierto sentido de libertad. La libertad 100% no existe, ni la esclavitud 100% no existe, pero sí nos da tenemos como un cierto ideal esa libertad. ¿Ya? Y por otro lado, y además la libertad implica responsabilidad, ¿ya? Que es muy importante. Sin responsabilidad no puede haber libertad. Y ahí vamos al otro tema, que es Kurt Lewin, que está relacionado con esto de aquí. La investigación es acción en sí misma. Yo cuando investigo estoy actuando. Y cuando actúo también tengo que investigar. Estoy investigando. Entonces, tiene que ir de la mano teoría, práctica, o práctica, reflexión, práctica, reflexión, práctica, reflexión, reflexión, práctica. Reflexiono sobre algo, practico, hago una reflexión. Entonces es un proceso permanente de ida y vuelta y que tiene que estar relacionado. ¿Sí? Entonces, eso ha sido un poco esta conferencia sobre el tema del marco teórico y por lo tanto marcos teóricos, pues ahí tengo la videoconferencia sobre análisis documental, que está muy ligado al análisis del marco teórico o a la construcción del marco teórico.
a la creación de un marco teórico, ¿ya? Entonces, les recomiendo les voy a dejar después de un ratito acá, cuando los últimos 10 segundos que termina este video, ahí les va a salir algunos videos que les puedo recomendar. Pero con todo les digo, si no les sale ahí, busquen en mi canal las videoconferencias de Psicología del Chisme, 1. La videoconferencia sobre metodología de la investigación, la técnica de la encuesta, la técnica biográfica, ¿sí? La técnica de la biografía o la técnica biográfica, la entrevista, los multilemas y los sociogramas, y por supuesto el análisis documental, la videoconferencia sobre análisis documental. Y ni se diga todas las otras conferencias que tengo, pero estas de aquí son básicas, ¿ya? Si es que quiero tener un cierto sentido de cómo entender un marco teórico. Con esto me estoy despidiendo, amigos y amigas. No se olviden de visitarme en mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Pues estoy para acompañar procesos de investigación, de acción, principalmente ligados a la psicología teórica y aplicada, ¿ya? A la psicología práctica también. Porque habíamos acordado que la teoría debe ser práctica y la práctica tiene que ser teoría. Y para mí son cuestiones sinónimas. Entonces visiten mi canal de YouTube, suscríbanse si es que pueden, si es que tienen cuenta de Gmail o de Gmail, pueden suscribirse al canal, y si no tienen esa cuenta, pues pueden ingresar y ahí me pueden buscar como Elvis Orellana Espinosa. Asimismo estoy en las diferentes redes sociales, ya les dije con mi teléfono, en estos días que está la fecha de este video, pues estoy con unos inconvenientes con el teléfono, pero en todo caso ahí está mi número de WhatsApp acá en el Ecuador, y si no, visítenme en Messenger, ¿sí? Cualquier cosa estoy para servirles en Messenger, en Facebook, ¿ya? Y también pueden seguirme en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn, ¿sí? Con eso me estoy despidiendo, espero que esto les haya servido y nos estamos viendo en las próximas conferencias que estaremos desarrollando.